Bien, Juancito, ya estamos al aire, ¿sí? Correcto, Miss. Muy buenas tardes. Ciclo de webinars en relación a la educación especial para la atención de nuestros niños y niñas, adolescentes que requieren de una atención especializada a través del sector educación. En mérito a esa atención y esos webinars, ha sido la preocupación constante de todo el equipo de las instituciones educativas del nivel y especialmente de educación básica especial, encabezadas por la especialista Aide Chaico, que tenemos toda esta serie de fortalecimiento de capacidades de nuestros docentes y, ¿por qué no? También nos acompañan muchas veces padres de familia interesados sobre cómo se lleva a cabo esta formación a nuestros docentes y directivos de las instituciones educativas. También es una gran preocupación del director Jesús Carlos Medina Siguas, director de la Dirección Regional de Educación de Ica, y de nuestra directora de Gestión Pedagógica, la profesora Janet Zárate. Ellos, al igual que todo el equipo de gestión pedagógica de la Dirección Regional, estamos involucrados en este fortalecimiento de capacidades. Es así que el día de hoy tenemos, como todos los otros webinars que hemos tenido, la presencia de nuestra licenciada Cecilia Oliva Aparcana. El día de hoy ella va a ponernos en contacto cómo es que se realiza la terapia del lenguaje. ¿A qué niños y niñas le damos esta terapia para que ellos puedan fortalecer sus capacidades y puedan tener un desarrollo que establezca mejores niveles y calidad de vida en su condición de especial? Es por ello que nuestra maestra Cecilia, ella es parte integrante del equipo pedagógico del CEBE Divino Niño Jesús de Ica y va a compartir con nosotros el día de hoy. Maestra Cecilia, muy buenas tardes. Y bueno, ¿qué más hay que expresar? Estoy segura que todos nuestros maestros y maestras, la audiencia especial del día de hoy, están ávidas de conocer cómo se realiza la terapia de lenguaje y si hay también alguna forma de que los papitos, las mamitas en casa podamos fortalecer a nuestros niños y niñas con esta necesidad y que es a veces un limitante para el desarrollo individual y emocional de cada una de las personas. Bien, licenciada Cecilia, queda usted con su audiencia y bueno, muchas gracias a nombre de la Dirección Regional de Educación por esta disposición que tiene usted con nosotros y especialmente con nuestros niñas y niñas de la educación básica especial. Buenas tardes y bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy gustosa de poder hoy día compartir sobre el conocimiento de lo que se trabaja en terapia del lenguaje. Voy a comenzar con la presentación. A ver, voy a compartir con ustedes pantalla. Ahí tenemos terapia del lenguaje para personas con discapacidad. Primero vamos a saber cuál es el trabajo de la terapeuta del lenguaje. Esta especialidad está dentro de lo que es la rehabilitación. Está encargada de diagnosticar y evaluar el tratamiento de los trastornos de la comunicación, de la voz, de la audición, del lenguaje, de los aprendizajes y de los problemas de la motricidad oral.
los que afectan al niño durante el primer desarrollo, como son la deglución, la masticación, el tragar, el comer. También enseñamos el lenguaje de señas y la lectura de labios. ¿Con quiénes trabajamos los terapeutas de lenguaje? Trabajamos con niños y con pacientes de todas las edades. Y en verdad, cuando nos dicen terapia de lenguaje, lo primero que se nos viene a la mente es los pequeños. ¿Y es por qué? Porque vemos que más problemas hay en los pequeños porque es la etapa en que comienzan a adquirir el lenguaje. Pero tenemos pacientes adultos que también requieren de terapia de lenguaje según las condiciones que han tenido o por una secuela de una enfermedad, como puede ser, por ejemplo, una secuela de un derrame cerebral. Aquí el paciente o la persona les da mayormente mayores de 50 años y ellos lo que necesitan trabajar con la terapia es trabajar toda la reeducación del lenguaje porque pierden la fluidez para poder hablar. Otra también de las necesidades de un terapeuta puede ser un cáncer de garganta, donde no vamos a trabajar solamente la parte oral, sino la deglución, porque para ellos es muy doloroso el hacer paso hasta de la saliva, y entonces hay técnicas que le enseñamos para poder soportar y sobrellevar esta enfermedad. Dentro de estos también vamos a nombrar cuáles son los principales trastornos del lenguaje. Acá hay una serie de trastornos del lenguaje, pero dentro de todos estos trastornos del lenguaje hay unos que se dan en personas con una discapacidad, pero sin una discapacidad en sí que conlleve a un retardo, ¿no? Por ejemplo, tenemos el trastorno del lenguaje, como lo dice, ¿no? Es la alteración de la comprensión, de la expresión y la repetición del lenguaje. Tenemos en ellos las dislalias que se presentan, por ejemplo, en los pequeños, en los niños de inicial, sobre todo porque están iniciando su lenguaje. La dislalia lo podemos ubicar, por ejemplo, que es muy conocido por todos, ¿no? El problema de que no pronuncian la R, la R. Son los fonemas, nosotros decimos fonemas a cada una de las letras. Entonces son los fonemas los que tienen niños dificultad de poder articular. Y esto se presenta bastante en los niños con una discapacidad. Luego tenemos la disartria, que es una dificultad de articular el lenguaje, de pronunciar, y esto es debido a una alteración del cerebro. Las disartrias se presentan mucho en todos los niños con una discapacidad o una necesidad educativa. Tenemos las diglosias, también atendemos las diglosias que son producidas por alteraciones morfológicas, que vienen a ser, por ejemplo, el niño con labio leporino, donde tenemos que reeducar. Antiguamente los niños los operaban a partir de los 3 años, pero ahora ya es de meses. Y entonces nosotros como terapeutas tenemos que trabajar con ese niñito para enseñarle a succionar, porque él ha nacido con el labio abierto, entonces no ha podido succionar, siempre lo alimentamos con una cuchara o con un biberón especial que tiene como una cámara para tapar el paladar. Entonces ese es el trabajo que realizamos. A la mamá le enseñamos cómo va a darle de lactar y cómo va a respirar, porque si en verdad a veces estéticamente hacen el cierre del labio y también del paladar, porque hay labio leporino y paladar hendido, y a veces hay los dos juntos. Paladar hendido quiere decir que está sin paladar, y la operación es cerrar ese paladar, cerrar ese labio, y para eso tenemos que trabajar también los ejercicios de respiración. Luego tenemos los trastornos de la fluidez o disfemia. Estos se presentan como algo que es parte del lenguaje a la edad de 3 años. Los niños con 3 años presentan este trastorno de fluidez o disfemia que nosotros le decimos tartamudez. La tartamudez se presenta, ¿por qué? Porque el pensamiento del niño, al conformar el diálogo, es mucho más rápido porque nuestro lenguaje son imágenes. Entonces las imágenes van mucho más rápido y el niño se queda y comienza el tartamudeo. Esto es superable si es que nosotros como padres no estamos ahí constantemente corrigiendo, si no se establece esa forma inadecuada de hablar. Pero si no, él va a superar. Pero claro, en los niños que ya traen una discapacidad, un retraso intelectual, por ejemplo, para ellos sí es mucho más difícil que lo olvide y hay que trabajar mucho más trabajos a realizar, ¿no? Como son respiración, relajación y una serie de más actividades. Luego tenemos el trastorno de la comunicación social,
que es la dificultad para entender las metáforas y las analogías. También tenemos la afasia y la disfasia. Estas son lesiones que se dan en el cerebro. De ahí tenemos las dislexias y las alexias, que son problemas para comprender lo que lees y para realizar la acción de leer también. Tenemos otro trastorno que es la hiperlexia. La hiperlexia es la habilidad para poder leer muy rápido, pero por lo general no hay comprensión cuando leen. Otra es la disortografía y la grafía, que es una dificultad para producir un lenguaje escrito, para poder trasladar. Es para el niño muy difícil trasladar sus pensamientos a un lenguaje escrito. Luego tenemos la disortografía o dislexia. Esta tiene denominada es una disgrafía disléxica porque hay un error en la escritura, es donde vienen y se presenta mucho el intercambio, ¿no?, de las letras. Combinan la D por la B, la P por la Q, y son más errores al momento de la escritura. Luego tenemos la glosolalia. La glosolalia es un trastorno que viene, es una forma más bien de hablar de la persona, que es incomprendible para cualquier oyente. O sea, él habla y hace hasta los gestos como que estuviera dando una información, pero nosotros en ningún momento podemos entenderle. Luego tenemos la traquifemia. Es un trastorno del habla en el que el sujeto habla de manera expresivamente rápida, muy rápido, pero al momento de hablar muy rápido, va omitiendo letras a las palabras y entonces se hace también esa rapidez, tiene una dificultad porque no tiene una buena articulación. Y los trastornos de la mímica, que son, no está considerado prácticamente como un trastorno de lenguaje, pero sí para nosotros, para las personas con una discapacidad es muy importante, porque a partir del lenguaje no verbal que usamos mucho, la mímica exagerada y que no tenga relación con lo que estamos hablando, nos crea una confusión en la comunicación. Entonces, estos son todos los principales tipos de trastornos. Para eso, vamos ahora sí a hablar la atención en los seres. Es muy diferente porque nosotros los terapeutas del lenguaje podemos trabajar en una institución educativa, en una institución de salud o en un centro de rehabilitación, ¿no? Entonces, en los seres, ¿qué vamos a hacer los terapistas? Los terapistas del lenguaje somos integrantes de un equipo interdisciplinario. Este equipo interdisciplinario sabemos que está conformado por el psicólogo, por el terapeuta físico, por el terapista ocupacional, por la asistente social y por el terapista del lenguaje. Ese es el equipo interdisciplinario que se podría decir lo mejor, lo óptimo que podríamos tener en un CEBE. Sabemos que a veces no tenemos toda la gama de profesionales porque que no hay las plazas o los cargos para poder contratar a este tipo de profesionales, ¿no? Pero sí contamos la mayoría de los CEBES con un psicólogo, con terapista del lenguaje y un terapista físico también. ¿Cuáles van a ser la función del trabajo del terapeuta del lenguaje en los CEBES? Es que vamos a trabajar con el alumno brindándole estrategias respectivas de acuerdo a su necesidad. La participación de los padres puede ser prioritaria en algunas, dependiendo más bien de la necesidad del niño. Sabemos que nosotros en los CEBES atendemos a niños severos y multidiscapacitados. Entonces los multidiscapacitados siempre van a ser asistidos por el cuidador o por el padre de familia. Y a él es al que tenemos que enseñarle desde las diferentes actividades que vamos a realizar, tanto el docente, el psicólogo, cada uno desde su profesión tenemos que enseñarle cómo va a trabajar, cómo va a ayudar y cómo le va a dar calidad de vida a su niño con multidiscapacidad. Es importante también tener en cuenta que las discapacidades del habla, que las discapacidades del habla se refieren a los problemas de la fonación. En otras palabras,
es la producción de los sonidos. Y por otro lado, este gran problema también trae problemas de aprendizaje y del uso del lenguaje, es decir, dificultades para expresar de forma coherente un diálogo, una comunicación. Entonces tenemos que estimular el desarrollo del lenguaje de mi niño con necesidades educativas especiales. Yo, para poder iniciar un lenguaje, no es la situación que yo haga que repita lo que yo estoy diciendo, no. Previo para hacer un lenguaje, y un lenguaje verbal o no verbal, tenemos que trabajar desde estimular todo lo que es el lenguaje de la motricidad orofacial, la cual es un funcionamiento de este órgano, va a ser respirar, masticar, succionar y articular. ¿Cómo lo vamos a atender? En cada uno, por ejemplo, aquí estamos viendo arriba en las figuras, hay dos figuras de un niño y una niña. Estas son formas de respiración. ¿Por qué voy a trabajar la respiración? Mira, no es una respiración la correcta, la que trae el niño con discapacidad. ¿Por qué? Porque ellos son la mayoría respiradores bucales. Y nosotros, lo ideal y lo correcto es que seamos respiradores nasales. Que utilicemos nuestra nariz para tomar el aire y nuestra boca para botarla. ¿Por qué? Porque esa es la manera como vamos a hablar. Yo no puedo tomar aire y hablar a la vez. Entonces tengo que educar a mi niño el que sepa cerrar su boca y utilizar su nariz para tomar el aire y abrirla para botarla. Lo puedo hacer echado, lo puedo hacer sentado, mediante juegos. Todas las terapias, las que hacemos para niños son mediante juegos, porque es la única manera como vamos a hacer que el niño lo quiera realizar con ánimo, con gusto y que participe. Una vez que yo también enseño a respirar, también enseño a controlar saliva. ¿Por qué? Porque voy a mantener la boca cerrada. Otro de las estimulación que voy a hacer es la succión. Como vemos acá, es un niño que está absorbiendo un sorbete. Esa etapa, si es verdad, nuestros niños vienen a partir de los 3 años en los CEBET. Pero, lastimosamente, a veces la mamá, por tiempo, por desconocimiento o por otras circunstancias, prolongan mucho el estar usando el biberón. Y esta succión solamente se queda en la tetina, que es el biberón, el chupón, ingresa a la boca, la lengua lo presiona contra su paladar y eso es el único movimiento que está haciendo nuestra lengüita. Hacia arriba, presionar y toma, y toma. Y para que él pueda succionar un sorbete es muy difícil porque ahí yo tengo que tener ya los ejercicios de respiración para poder yo controlar y aspirar, que es muy importante porque también cuando aspiramos vamos a controlar la celorrea, que es el que esté constantemente babeando y que nos lleva a que ellos estén siempre resfriados porque tienen que estar con el biberón con el baberito, y el baberito todavía sale mojado, cambiamos a cada momento. Entonces, ese trabajo de la succión es importante. Luego viene la masticación. Y la masticación, ahí vemos una niña que están estimulándole entre los dientes, los molares. Porque trabajamos con material que es porque cuando los niños con discapacidad tienden a tener movimientos involuntarios de contracción. Entonces, si sienten de que yo estoy invadiendo su boca, ellos tienden a cerrar. Entonces, no puedo trabajar con mi mano, con un guante. Tengo que trabajar con algo que yo sé que va a triturar, que lo puede triturar y no va a pasar nada. Vamos estimulando molares, vamos estimulando mejillas y también vamos estimulando la lengua para que comience a trabajar otras sensaciones de irse hacia adentro, de levantarse, de salir, que son parte de la masticación y la deglución. Para esto, una vez que pasamos de aquí de los ejercicios, también comenzamos con los alimentos.
Eso es lo que muchos padres en la escuela, los niños de 3 años, tengo yo la dificultad porque siguen viniendo con que la mamá todo lo licúa, todo lo pasa por el biberón con un gran huequito, le hace a la teta y eso le da, ¿no? Y no estamos estimulando texturas para morder, cuando eso es lo principal que tenemos que estar trabajando para mover los maxilares. Luego, este ejercicio, el último que vemos acá en la garganta, son para hacer la deglución. Son movimientos que vamos a ayudarle, que todo, miren, todos estos movimientos que está realizando el aparato de la motricidad orofacial es propio de un niño regular, que lo hace sin necesidad que le estemos haciendo, digamos, ahorita voy a enseñarte a respirar, después vamos a enseñarte a succionar. No, eso lo hacemos sin darnos cuenta y por eso va teniendo etapas el niño. El niño tiene que succionar o lactar del pecho de la madre, luego pasa a las papillas, luego pasa a las comidas y así, porque son preparaciones, es la gimnasia que le hacemos a la lengüita para prepararlo para el lenguaje. Si ayudamos a desarrollar todo esto, estimularlo convenientemente, todas las funciones físicas que podemos preparar para el aparato fonador, vamos a lograr un lenguaje espontáneo en un niño regular. Ahora, en nuestro niño con necesidad especial, sí vamos a llegar a tener también un lenguaje espontáneo, con mucho trabajo, pero logramos hacerlo. Después de estimular, también tenemos el entrenamiento bucofacial. ¿Qué quiere decir este entrenamiento bucofacial? Vamos a tener, acá como vemos, realizar masajes orofaciales. ¿Qué quiere decir oro? Es dentro de boca. Faciales es toda la faz del rostro. Entonces, con este niño, yo voy a trabajar adentro de su boca con los ejercicios tanto en mejillas, por adentro, voy a trabajar a que reconozca su paladar, para cuando yo le diga levanta la lengua, sepa, para buscarle las diferentes posturas a nuestra lengua, hacerla que se movilice, porque a veces esa lengua está descansando nada más. Y los masajes faciales son los que nos van a ayudar a darle tono a nuestro rostro, tono a nuestros músculos, porque ellos son en un inicio a veces inexpresivos. Y eso es lo que tenemos que trabajar y hacer que el niño sea muy expresivo para que comience dentro del lenguaje a hacer los gestos, que va a ser una ayuda para su comunicación. Luego de realizar estos masajes orofaciales, vamos a realizar las praxias. Las praxias tanto de lenguales, primero hacemos labiales. Las de los labios son de abrir, cerrar, dar besitos, vibrar, y luego pasamos a las praxias linguales, que son sacar la lengua, meter la lengua, ponerla a un lado, ponerla al otro lado, hacerla que haga los chasquidos, y luego tenemos las praxias maxilares. Las maxilares vienen a ser los movimientos que hacemos nosotros cuando masticamos, cuando desgarramos, cuando cortamos un alimento, que es de mover esta parte de abajo que ellos no la movilizan hacia los costados. Ese ejercicio vamos a hacer. Y el de apertura y cierre. Y el de poder cortar con los dientecitos de adelante, comer. Y esto lo vamos a ir haciendo con alimentos que a él le gusta, que son llamativos para él. Y lo hará de una manera, a forma de juego. Todo esto es a forma de juego. Luego tenemos las praxias faciales, que son en sí los gestos de los estados de ánimo. Por ejemplo, le enseñamos al niño, ¿no? Feliz, le decimos, entonces tiene que sonreír. Ay, con sueño, o bostezar, o dormir cuando tiene sueño, o gritar, o si no, cuando estamos tristes, llorar. Todos esos gestos va a ser praxias faciales. Luego, es muy importante trabajar con nuestros ejercicios de soplo. Pero siempre vamos a comenzar a trabajar de lo más fácil a lo más difícil. ¿Por qué? Vamos a comenzar de frente. Hay algunos que, bueno, comienzan con las burbujas. En realidad es llamativo las burbujas, pero es un soplo mucho más complejo. Necesitamos
ir de lo más fácil para ir perfeccionando y llegar a lo más difícil. Entonces comenzamos siempre con lo más livianito, que son las plumitas, ¿no? Que sople las plumitas, que sople las bolitas de tenupor, y luego pasamos a que sople, por ejemplo, las pelotitas, a que sople también los pitos, los molinitos esos de viento, y luego como las velas, pero las velas siempre con mechas pequeñas, porque si no, a veces llega un momento en que lo podemos, el calor, y lo intimidamos y ya no quiere volver a hacer el ejercicio, siempre cuidándolos. Y luego, algo muy al final, vamos a hacer las burbujas. ¿Por qué muy al final? Porque las burbujas requieren de que el niño ya tenga un soplo dirigido, con un alargado, prolongado, y de un solo nivel. ¿Por qué? Porque dirigido, porque vamos a tener que trabajar ojo y mano, donde está el pompero que vamos a poner y que él tiene que soplar. Prolongado el soplo, porque si yo lo hago, se revienta la burbuja, pero si lo hago suave, con un mismo alargamiento de sonido, con el mismo nada de que lo hago suavecito y después lo hago fuerte, no, sino parejo, entonces vamos a lograr hacer una pompa muy grande, que es muy llamativa para él, ¿no? Y si llega a ser esa pompa muy grande, podemos decir que está muy bien ese soplo. El otro es ya cuando le damos los globos, que es más difícil, porque ahí tiene que controlar y hacer ya que su boquita tenga prensión de, como cuando le decimos, haz un frunce, ¿no? Cuando trabajamos los ejercicios del labio, las praxias. Entonces tiene que coger la bembita y después soplar y ver que ese aire no se salga. Entonces es mucho más complejo. Vemos que todos estos entrenamientos bucofaciales, que los tenemos acá, que es absorción, soplar, deglutir, expresiones faciales, todo eso nos va a ayudar a la articulación. Y la articulación viene a ser el lenguaje. Y el lenguaje es un sistema de signos a través del cual los individuos se van a comunicar entre sí. Estos pueden ser sonoros, como el habla, como ahorita lo estoy haciendo, corporales, que son los gestos, o gráficos, que es la escritura. Se refiere el lenguaje, vamos a dividirlo en lenguaje verbal y lenguaje no verbal, que es lo que más vamos a trabajar con nuestro pequeño con necesidades educativas especiales, que se refiere al lenguaje verbal, al lenguaje oral y al lenguaje escrito, con signos gráficos, que es la escritura. Y luego tenemos el lenguaje no verbal, que abarca las formas del lenguaje para expresarse mediante recursos diferentes a la palabra. No usamos palabras. Y entre ellos tenemos el lenguaje no verbal facial. Estos son los gestos faciales que comunican impresiones o estados de ánimo, las sonrisas, el llanto, ¿no? Eso el niño con necesidades educativas tiene que trabajarlo muy bien porque va a ser su medio de comunicación. Luego tenemos el lenguaje no verbal kinestésico o lenguaje corporal. Se refiere a las acciones corporales que transmiten mensaje. Es algo que hacemos todos, pero que en realidad no lo tomamos en cuenta, ¿no? Pero es muy importante nosotros los que trabajamos con niños especiales, es de que tenemos que ver hasta eso, hasta su lenguaje corporal, porque a veces él se muestra muy afectivo, sonríe, se le ve relajado, y otras veces también tenemos que saber y respetar cuando él está muy retraído, muy distante, su mismo cuerpo, su expresión lo está diciendo, ¿no? Entonces tenemos que ir observando eso. Y luego el lenguaje verbal proxénico, es aquel referido a la significación otorgada al uso del espacio físico que tenemos entre la distancia entre los sujetos para hacer una comunicación, un diálogo, ¿no? Vemos, por ejemplo, el espacio físico que va a tener una mamá con su niño es reducido porque hay mucha intimidad, porque hay mucho cariño, pero, por ejemplo, sería el de respeto de una autoridad, ¿no? Por ejemplo, nosotros, trabajadores con nuestro jefe, va a ser distante,
como respeto. Ahora este lenguaje verbal proxénico lo estamos utilizando a la fuerza, ¿no? Porque estamos manteniendo distancia para podernos proteger del virus que estamos ahorita todos pasando, ¿no? Entonces, este lenguaje proxénico también lo tenemos que trabajar con el niño. Luego, el lenguaje de señas. El lenguaje de señas es un medio de comunicación para el niño con discapacidad auditiva y para el niño que también escucha, porque nuestro niño con discapacidad necesita agenciarse de todos los tipos de lenguaje. Habrán algunas señas que pueda aprender, con otras no. ¿Por qué? Porque su misma discapacidad se lo impide que pueda organizar todo el lenguaje de señas, el cual si mi niño es solamente sordo y no tiene ninguna otra dificultad, va a poder utilizar. Y el lenguaje de señas es utilizar las manos. Y es lo último que el Estado está mucho haciendo propagandas, publicidad y todo, y también nos están informando hasta en las noticias, ¿no? Con el intérprete. Luego tenemos ya todas las discapacidades. Y vamos a comenzar con la primera discapacidad. La discapacidad motora o física o motora, que decimos, ¿no? Es una condición de desarrollo neurológico que incluye un grupo de trastornos en el movimiento, en la postura, observándose rigidez muscular, movimientos involuntarios, falta de coordinación. Dentro de los niños que tenemos en la escuela, en los CEDES que pueden participar, tenemos a los niños con parálisis cerebral, los PC, parálisis cerebral infantil, espina bífida y la miopatía o distrofia muscular progresiva. Más encontramos niños con parálisis cerebral que tenemos en la escuela también, ¿no? Que ellos vienen con muchos problemas para poder comunicarse, por sus problemas de rigidez muscular, por sus problemas de movimientos involuntarios. Ellos van a necesitarse trabajar con ellos, primero relajarlos, masajes de relajación, masajes de respiración, deglución sobre todo, porque y antes de la deglución hacerles los masajes orofaciales para preparar la deglución. Ellos sufren mucho, las madres sobre todo, para alimentarlos, porque no, ellos tienen, muchos de ellos les es imposible deglutir, se atoran, tienen miedo que se aspiren, porque entre que se atoren y que se aspiren, el atorarse es lo más leve, aspirarse es lo más perjudicial, porque cuando se aspiran es que el alimento no se va por la tráquea, sino se va por otra parte del cuerpo y a veces hay que tener que operar, ¿no? Entonces, para ellas hacemos el trabajo de todo lo que son los masajes orofaciales, la deglución, el seguimiento visual o la estimulación de los miembros, que él tenga con mayor, que pueda controlar él. Hay niños que pueden controlar su vista, los ojitos, hay otros que pueden controlar la manito, hay otros que pueden controlar su cabeza, hay otros que cuello y cabeza, y entonces giran. Entonces, para poder trabajar hay que observar cuál de estas acciones que el niño está proyectando, dándonos a conocer, es lo que vamos a estimular para crear con él el medio de comunicación. Por ejemplo, niñitos que solamente están rígidos totalmente, pero sí mueven sus ojitos, ¿no? Entonces yo le puedo enseñar a decir un sí y un no con mis ojos. ¿Cómo voy a hacer? Por ejemplo, puedo poner 2 juguetes o 2 alimentos y decirle, ¿cuál quieres? ¿Quieres la manzana o quieres de plátano? Entonces él no va a necesitar utilizar ni sus manitos, nada. Solamente con sus ojitos mira hacia el objeto que quiere, ¿no? Ese es el trabajo. Igual cuando le enseñamos las tarjetas, igual cuando le enseñamos las actividades que estamos realizando o que queremos realizar en ese momento. El niño con espina bífida, ellos vienen con un problema ya relacionado desde el nacimiento. Ya vienen con una espina bífida, quiere decir que está dividida en columna y necesitan una operación. Muchos de ellos traen como consecuencia también hidrocefalia. Hidrocefalia es la cantidad de líquido que se queda en la cabeza y que el organismo tiene. Todos tenemos líquido, tenemos agua, pero sabemos cómo todo está conectado a nuestra vejiga y eliminamos. En ellos no hay una alteración ahí, entonces necesitan una operación para poder hacer una conexión
y que puedan eliminar ese líquido, porque si no lo eliminan, vamos dañando el cerebro, lo vamos comprimiendo y vamos lesionando. Y la miopatía o distrofia muscular progresiva es que los músculos se van relajando, van perdiendo tonicidad. Entonces, así como es el cuerpo, también es la boca, es la lengua. Entonces, para articular se les hace muy difícil. Y hay que ir trabajando para que ese tono no se quede nulo. Luego, otra discapacidad que vamos a tener es la discapacidad sensorial. Aquí en esta discapacidad sensorial que corresponde a las personas con un déficit visual y auditivo, que se presentan los problemas de comunicación en el lenguaje. Las personas con déficit auditivo vamos a trabajar con ellas todo lo que es los masajes orofaciales, las praxias, el lenguaje corporal facial, el lenguaje de señas, la lectura de labios, la organización del campo semántico, que quiere decir la morfosintaxis de nuestro lenguaje, a formar una oración, a poder formar una frase, ¿no? Estos niños con déficit auditivo, que son le decimos sordos, vamos a trabajar en el niño que no tenga una discapacidad, solamente sea discapacidad auditiva, y no asociada a un problema de discapacidad intelectual, podemos enseñarle el lenguaje de señas, la escritura y la lectura. Pero en un niño que está ya con dos discapacidades es mucho más difícil. Vamos a enseñarle, sí, pero no en su totalidad, sino partes, las más básicas, las que le puedan ayudar en lo cotidiano de la vida, ¿no? Luego tenemos la discapacidad visual, que hace referencia a la pérdida o disminución que diga, de la visión. Engloba todas las etiologías y grados de severidad. ¿Qué decimos acá con la discapacidad visual? Hay niños que tienen una pérdida visual total y hay unos que tienen una disminución visual. Entonces, según eso, vamos a comenzar a trabajar, a reconocer todo lo que es los objetos. El niño que tiene todavía visión, disminución visual, ellos todavía podemos agenciarnos de ciertas técnicas para poder mejorar y estimular ese resto visual que tienen, como es adecuando el cuaderno, que no sea con lápiz, sino con un plumón grueso, que la dirección de la luz siempre no esté en contra, sino delante de él. Son una serie de adaptaciones que vamos a hacer, pero cuando mi niño ya tiene un problema con otra discapacidad, voy a abarcar mucho más, voy a trabajar con él lo que es la relajación, los masajes y aumentar la comprensión verbal. Y lo que es mucho el tacto, porque mediante su tacto, y que no es solamente en sus manos, es en todo su cuerpo, yo mediante ese tacto, yo voy a hacer que él reconozca las cosas. Por ejemplo, el ciego total, ¿no? Que él no ve nada, entonces yo le voy a decir, mira, porque no me tengo que sentir mal en decirle, mira, aunque no vea. Mira, por ejemplo, si le voy a enseñar la muñeca, ¿no? Esta es una muñeca, que la palpe. Tiene cabellos, dependiendo de la edad, de la sección en que esté, vamos a hacer el vocabulario para él. Y luego también vamos a ejercitar mucho su desplazamiento, porque también tenemos que enseñarle todos los objetos que están alrededor de él para que se organice, y para esto trabajamos en conjunto con la docente, donde va a respetar que siempre el aula esté, por ejemplo, con una misma organización, sin cambiarlo, para que él pueda darse cuenta y recordar por dónde es que va a pasar sin tropezarse. En el niño con solo, que es ciego, a él sí le vamos a poder enseñar ya el manejo del bastón. Y hay diferentes tipos de bastón. Hay el bastón verde, hay el bastón blanco con rojo, que es para los que tienen discapacidad visual y auditiva, y el verde para los que tienen solamente discapacidad visual.
Luego vamos a tener otra de las discapacidades, que es la discapacidad intelectual. Esta discapacidad intelectual estamos viendo que se presenta en casi todos los niños de un SEBE, ¿no? Es la discapacidad que mayormente prima también sobre todas las discapacidades. Porque si esta le acompaña a la otra discapacidad, hace más grave el cuadro del niño, de la necesidad educativa que presente. Los niños que tienen discapacidad intelectual tienen dificultad considerable tanto en el funcionamiento intelectual como, por ejemplo, la comunicación, el aprendizaje, el resolver problemas, como en conductas de adaptación, por ejemplo, las destrezas sociales, cotidianas, la rutina, la higiene. Es por eso que con ellos vamos a trabajar siempre actividades rutinarias. Es lo primero. Sabemos que nuestros niños de los SEBES van su final va a ser una vez que egresen de la escuela, es su hogar. Entonces tenemos que ser un joven que pueda manejarse bien en su hogar o en la sociedad, que sepa conducirse bien, respetar normas, saber de qué comportamientos debe de realizar según los espacios donde está, y también saber de que la forma de cómo se va a comunicar no va a ser solamente oral, sino que también vamos a agenciarnos de todos los tipos de lenguaje que hay. Siempre para discapacidad intelectual tenemos al niño con síndrome de Down, casi es como un símbolo, ¿no? Los niños con síndrome de Down es la única discapacidad que es una trisomía, en donde todos los niños vienen con características fijas. Todos van a traer las mismas caritas casi, parecen que fueran todos hermanitos, y las mismas limitaciones en cuanto a la misma conformación de sus manos, de sus orejitas, de sus lenguas, de sus posturas, de su cabello, porque por eso que vemos que todos tienen ese corte y es lacio, y el mismo nacimiento del pelo es que les da ese tipo de corte, de postura de cabello, ¿no? También vemos que aparte de estos niños con discapacidad intelectual, como el síndrome de Down, vamos a tener niños que genéticamente han venido bien, que la madre ha tenido mucho control durante su embarazo, pero posparto, una vez del parto o en el momento del parto hay un sufrimiento fetal que decimos, o un sufrimiento de que el niño tiene problemas porque se queda sin respirar, porque la mamá no supo pujar o porque no se le atendió en el debido momento, entonces va a tener una asfixia. Y esta asfixia va a conllevar a una discapacidad intelectual porque va a dañar nuestro cerebro. Otra va a ser el forceps, que prácticamente ahora ya no se está usando, pero sí es la forma como lo sacan al niño, ¿no? Son una especie de cucharitas que meten en la vagina de la madre, el conducto, para ayudarlo a salir. Y entonces esas cucharitas tienen que coger desde acá, desde el maxilar, pero no lo hacen desde ahí. Entonces a veces lo hacen de acá. Cuando lo hacen de acá y jalan, ahí es donde dañamos el cerebro. Y ahí viene una discapacidad intelectual. Vamos a trabajar con la discapacidad intelectual en terapia del lenguaje, la comunicación aumentativa alternativa. ¿Qué quiere decir? Que vamos a agenciarnos de la figura, que vamos a agenciarnos de los pictogramas, que vamos a agenciarnos de las señas, que vamos a agenciarnos de los gestos para nuestra comunicación. Y que también vamos a hacer articulación. Vamos a comunicarnos con ellos para organizar un lenguaje. Tenemos que crear una comunicación en todo niño con discapacidad. Tenemos que tener un medio de comunicación porque somos humanos y eso es lo que nos diferencia de todos los seres. Seguimos ahora con otra discapacidad que tenemos, que es la discapacidad múltiple. Esta es la más comprometida porque se caracteriza por la presencia de distintas discapacidades en diferentes grados y combinaciones. Puede ser discapacidad intelectual, con auditiva, motora, visual, autismo, parálisis cerebral, algunos síndromes específicos como las epilepsias, la hidrocefalia, la escoliosis y los problemas de comportamiento que son los conductuales. Acá se van a asociar dos o a más discapacidades, ¿no?
Y con ellos, los que sí tenemos son los sordos ciegos, pero sabemos que hay sordos ciegos sin problemas, sin discapacidad intelectual, que pueden llegar a hablar, no hablar, sino a comunicarse, tanto por el sistema de la dactilología, que es el deletrear en mano. Así como en las señas hay para trabajar con la persona sordo-ciega. Y también vamos a trabajar mucho la estimulación sensorial, tanto el tacto como el olfato para estos niños. Tenemos un caso, bueno, en la escuela, que sí hay un niño sordo-ciego, al cual a veces uno dice, pero ¿cómo le voy a enseñar? Si no me escucha, no le puedo hablar, no le puedo mostrar porque no puede ver, pero su tacto, su sensación de todo su cuerpo, si estimulamos, es lo que nos va a ayudar. Por ejemplo, yo con él estuve trabajando y era algo nuevo también para mí, porque nunca habíamos tenido hasta el año pasado que comenzó el niño a asistir. Y entonces comencé con el trabajo de la dactilología, ¿no? Y yo sé que para ellos para el sordo ciego que no tiene otro compromiso como es el de la capacidad intelectual, él puede codificar y puede guardar y puede utilizar, pero para él no, porque aparte también tiene su parálisis cerebral. Entonces está muy comprometido, es un niño muy asistido. Los niños con discapacidad múltiple son niños asistidos eternamente, desde que nacen hasta su último momento de vida, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos no pueden hacer todo solos, siempre van a necesitar apoyo. Entonces, por ejemplo, como les estaba comentando, para este niño, comencé a deletrearle mi nombre, pero mi nombre es Cecilia, es largo, ¿no? Pero es Ceci. La C, por ejemplo, les voy a enseñar, ¿no? La C es igual que en las señas, C. Entonces, pero le ponía acá, siempre ubicándonos en la parte central de la mano, C. E es también así, en sordos. Es puesta acá, C, sí, y la I es aquí. Ceci, y le daba un beso en la frente. O sea, eso comencé a hacer varias sesiones, y luego, bueno, él no mostraba no se mostraba ningún movimiento ni nada, pero pasado el tiempo sí, cuando yo hacía eso, sonreía. Entonces yo dije, ya entendió que ese es mi código con él. Igual trabajé con la mamá, le dije, entonces tú como mamá te vas a poner la mano en tu pecho y decir, mamá, mamá, porque la voz también tiene vibración, mamá, y le vas a dar un beso donde tú quieras, o si no, no le des, pero vamos a trabajar, esta va a ser tu seña, para que él cada vez que tú te acerques, él ya sepa. Pero también trabajamos el olfato, porque el olfato es el que nos va a ayudar en el ciego a poderse situar en donde es que está. Cada ambiente de nuestra casa, por ejemplo, tiene un olor que nosotros, como seres que tenemos todos nuestros sentidos en buen funcionamiento, no los tomamos muy en cuenta a veces, ¿no? Pero el sordo sí, porque así es tan maravilloso nuestro organismo, que se potencian los sentidos que tenemos, ¿no? Entonces el sordo sí puede ubicarse por el olor, identifica cuál es su cuarto, el baño, la cocina, o si está en un parque, o si está en el mar, la brisa, el aire, donde está, en qué dirección está, y se puede él tomar cuenta de esas cosas que están a su alrededor. En esta discapacidad múltiple tenemos que se van a unir de 2 a 3 más discapacidades, ¿no? Y que van a ser niños siempre asistidos. Para todos ellos vamos a tener que trabajar siempre nosotros con el lenguaje para poder crear una comunicación, pero con un lenguaje no verbal y verbal. El trastorno de déficit de atención e hiperactividad no está considerado como una discapacidad. Es más, no es una discapacidad, sino que es una dificultad para la planificación del tiempo, tanto del escolar como de la social y familiar. Tiene una dificultad para organizarse en las tareas, en los trabajos, en el desarrollo del lenguaje, tiene problemas de lenguaje oral, porque no entiende nuestros mensajes a veces, porque habla muy rápido, porque hay problemas de atención y concentración, porque sus movimientos laringios no son
son normales, tienen tonos que suben o que bajan. Entonces hay un montón de trabajo para poder realizar con ellos, porque son niños que también necesitan de la asistencia de un terapista de lenguaje. Y en la escuela sí tenemos hiperactividad y con déficit de atención. Todo niño con discapacidad tiene un déficit de atención, ¿no? Hay que trabajar mucho eso, la atención, porque si no tenemos atención ni concentración, no vamos a poder lograr ningún aprendizaje. Y el trastorno del espectro autista, TEA, que definimos el autismo como un trastorno, no es una discapacidad, es un trastorno del neurodesarrollo que afecta las áreas de la integración social, habilidades para comunicarnos y las funciones ejecutivas y cognitivas asociadas a una dificultad en el aprendizaje, en el juego, en la comunicación y en la conducta, y a veces de manera similar a otras discapacidades de aprendizaje. Por eso es que cuando los vamos a evaluar o cuando los vemos, si tiene autismo, con frecuencia van a calificar para el servicio en educación especial. Pero también vemos que al momento de hacer una buena evaluación, vamos a ver que ellos pueden pasar a participar de la educación inclusiva, que también es lo que trabajamos en el CEBI, ¿no? En donde van a ir a las escuelas regulares. Claro que tienen que tener características de no agresión, de no mala conducta, para que puedan participar. ¿Qué vamos a trabajar con estos niños con TEA? Vamos a trabajar atención, concentración, nombrar correctamente a las personas y a las cosas, explicar mejor los sentidos y las emociones, porque él no sabe diferenciar nuestros sentimientos, cómo nos sentimos, para él no identifica eso. Usar mejor las palabras y las frases, porque él siempre se presenta o se ubica en tercera persona. Mejorar la velocidad y el ritmo del habla. A veces son muy lentos para hablar o hablan muy rápido y no se les puede entender. Hacer señales con las manos, usar un lenguaje de señas para poder usar un lenguaje, usar imágenes para comunicarnos. El sistema de comunicación, de intercambio de imágenes, que es el PEC, eso por las siglas en inglés, pero es un programa que vamos a entablar comunicación mediante tarjetas. En las tarjetitas ellos van organizando, pero esto es para un niño con trastorno de espectro autista sin discapacidad intelectual. En los niños que sí presentan discapacidad intelectual, el manejo de este programa del PEC es muy difícil poderlo realizar en su totalidad. Podemos sí utilizar las imágenes, los pintogramas, pero para acciones muy simples, muy fáciles, como el dame, el toma, el ven, el hola, ¿no? El formar hasta una frase, dependiendo de cuál es el grado de dificultad que está presentando según su discapacidad en ese momento, como es el ser TEA. Y con eso, bueno, les quiero agradecer por escucharme. No sé si habrá algunas preguntas para poder yo darle respuesta. Muy bien, Cecilia, gracias. Muy bien, el tema muy importante, Cecilia, sobre lo que es trastornos de lenguaje en los estudiantes con discapacidad, ¿no? Muy clara la ponencia, pero sí tenemos preguntas del público que el cual de repente tú nos puedas responder para salir de muchas dudas en el cual tienen ellos o algunas recomendaciones que tú nos puedas dar. Una de las preguntas que en el cual viene es, por ejemplo, dice, mi hija habla poco, no se comunica bien y está en secundaria. ¿Necesita de una terapia de lenguaje? Bueno, ahí previamente tenemos que hacer una evaluación para ver cuál si es la situación por la cual no tiene mucho lenguaje. Si hay una alteración, si hay un problema, se podría trabajar, pero previa evaluación tenemos que hacer para poder hacer un tratamiento. ¿Y cómo saber, por ejemplo, si mi hijo necesita esta terapia de lenguaje? ¿Cómo puedo yo saber? ¿Cómo puedo saberlo? Siempre vamos a poder apreciar en los niños, por ejemplo, cuando no hablan bien, sabemos que tiene que decir ciertas palabras de cierta forma y lo estamos escuchando que no. Entonces eso sí me conlleva que yo
piense en que necesite una terapia de lenguaje. O no puede organizar bien sus frases y ya está en edad, depende de la edad también, ¿no? Pero todo esto, siempre para una terapia de lenguaje tenemos que hacer una evaluación, porque si yo no hago una evaluación previa, no sé qué técnicas voy a utilizar, qué es lo que está necesitando el niño, o a lo mejor, porque tengo casos en mi consultorio, ¿no? Llega la mamá, señorita, yo no puedo con mi niño, no habla, no esto, no el otro, y cuando lo evalúo, lo que pasa es que está engreído, y solamente son problemas de conducta. Problemas de también, o son niños muy reprimidos, es una madre muy conversadora, muy activa, que no le da tiempo a su hijo para que él se comunique. Y entonces a veces decimos, no habla, ¿no? Y es por el mismo ambiente en que está, que no se le permite, y el niño toma ciertas situaciones o ciertos comportamientos que de cierta manera, como que no nos dejan ver en sí y nos presentan un problema cuando no lo hay. Ceci, dime, ¿y quién hace esta evaluación para saber si es... El mismo terapista de lenguaje va a hacer la evaluación. La evaluación para, sí, cuando ya vemos que si en la evaluación hay un trastorno neurológico, ya tenemos que pedir el apoyo a la madre de que sí, que vaya a donde el neurólogo para que también le haga una evaluación. Y si vamos a descartar a veces que hay pérdida auditiva, también tenemos que derivarlo al audiólogo. O si vemos que hay problemas emocionales, como por ejemplo, si el niño me estuviese presentando tartamudez, ¿no? Entonces también tengo que trabajar de la mano con el psicólogo. Muy bien. Aquí pregunta, tal vez sea un padre de familia, dice, ¿nosotros los padres de familia podemos dar terapia de lenguaje o solamente corresponde a un profesional? Bueno, realmente para la parte en que trabajamos con la terapia de lenguaje, trabajamos siempre con el padre, con el cuidador. ¿Por qué? Porque la terapia de lenguaje es repetir los ejercicios para poder lograr la corrección o para lograr lo que queremos en ese momento. Pero si yo, como padre, no sigo una indicación, no puedo hacerlo empíricamente nada más, ¿no? Porque hay muchas cosas que salen, bueno, ahora que tenemos la facilidad de entrar a nosotros al internet y ver, ¿no? Hay bastante, pero como es verdad, nosotros tenemos que ir ante un profesional para que nos organice cómo va a ser el trabajo. Pues siempre vamos a trabajar, el terapeuta no trabaja solo, siempre trabaja con el padre, con el cuidador. Ahora, si también hay cositas de que podemos hacer con el padre, sí. Ahora en esta situación como estamos, hay muchos niños que no pueden ir a los consultorios. Y nosotros, por ejemplo, yo como docente del CB Divino Niño Jesús, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos trabajando? Me he tenido que agenciar de la mamá porque ella es ahora la que está con el niño. Y entonces yo tengo que instruir a la mamá de cómo va a trabajar, de qué va a hacer, cómo lo vas a hacer. Por eso yo siempre mando un video explicándole, mira mamito, hoy día vamos a trabajar tal cosa, vas a hacerlo así, de esta manera, para que ella lo desarrolle con su niño y ellos manden su evidencia. Y hay veces que me dice, señorita, a ver, ¿está bien? Sí, sí, hasta aquí está bien, aquí vas a corregir. Es la única manera como ahora podemos estar trabajando. Y bueno, en los casos de los niños que no presentan otras dificultades de hiperactividad, de concentración y que tienen problemas de articulación, también hay terapias vía virtual, ¿no? Que se están haciendo. Bueno, yo no, pero sí sé de que hay personas, terapistas que lo están haciendo. ¿Qué pasaría si a los niños o niñas no reciben una terapia de lenguaje en forma oportuna? ¿Qué pasa con esto? Claro, esos niños muchas veces, cuando llegan a la institución, mire, ahora tenemos, gracias que tenemos el PRITEN donde participan y ya estamos haciendo la estimulación temprana y del PRITEN pasan al CB. Y ahí, entonces ya vienen ellos con ciertas capacidades, con ciertas estimulación, pero eso no sucede con los niños que vienen de casa. Muchos de ellos siempre vienen así de casa y la mamá, por el mismo problema que presenta su niño, lo cree indefenso, cree que la forma como ella debe de ser es de que no exigirle, sobreprotegerlo, facilitarle las cosas, y entonces
estamos creando niños que no han adquirido lenguaje, no porque no han podido, sino porque no se les ha dado oportunamente la estimulación. Niños que no saben conducirse dentro de un hogar, que tienen problemas de conducta, que son muy agresivos, sí. Ahora, por ejemplo, cuando vemos a los niños agresivos, vamos a ver, y que conlleva que tiene un problema de lenguaje, si corregimos ese problema de lenguaje, inmediatamente estamos corrigiendo su conducta inadecuada. ¿Por qué? Porque el niño se siente preso de sus deseos, de sus intereses, y no los puede expresar. Pero si yo le doy las herramientas para que comience a expresar, entonces él se va a sentir liberado y va a bajar todo ese estrés, toda esa agresividad, toda esa ira que tiene el contenido. Entonces, siempre hay que tener en cuenta cuando vemos a nuestro hijo que tiene una dificultad. Bueno, las mamitas que son primerizas, sí, a veces no lo ven, pero las mamitas que ya tienen otros niños antes que su niño con dificultad, entonces ya tiene que saber cuáles son los pasos o las estancias que va pasando, y yo estoy viendo, no, entonces acá no hay algo normal, entonces tengo que hacer siempre mi descarte. Nunca está de más un descarte para poder nosotros seguir estimulando o no, porque a veces hay padres que también o son muy sobreprotectores o también son demasiado exigentes, y realmente el niño no puede seguir esa exigencia porque no quiera, sino porque no puede, por su misma discapacidad. Bien, acá hay otra pregunta, ¿no? Con respecto a la primera parte en el cual tú pasaste acerca de los masajes o ejercicios que se debe de hacer para lo que es la modulación, movimientos de la boca, labios, lengua. Entonces, lo que preguntan o lo que quieren es que podrías volver tú esa partecita, hacerme una pequeña demostración de cómo hacer esos ejercicios, ¿no? De repente en el rostro o movimientos de la lengua, algo así. Ya, en ese, el primero, ¿en cuál es el? No sé cuál ahí se refiere, porque hay uno que es el orofacial y el otro que es todo el aparato fonador. Ya, sí, ¿Cuál es el que? El orofacial. Ya, en el orofacial decimos oro porque es boca, adentro de su boca. Yo voy a trabajar lengua, voy a trabajar por adentro mejillas, voy a trabajar labios, voy a trabajar lengua. Todo ese es orofacial. Estimulo con ciertos movimientos para que la lengua es un músculo, y este músculo le tenemos que dar tono para que pueda hacer sus movimientos de enervarse. Enervarse decimos cuando se eleva, cuando se levanta, y también tengo que ver a lo mejor ahí si hay un frenillo, y a ese frenillo le tengo que hacer un ejercicio. Hay muchas mamás que llegan al consultorio y me dicen, señorita, él ha tenido frenillo y ya le hicieron el corte, pero sigue hablando mal. Entonces le digo, no, es que no es solamente el corte, después del corte viene la terapia. Si tú no le haces la terapia, esa lengua ni enterada que le hicieron el corte, porque va a seguir el uso va a seguir igualito como cuando estuvo con el frenillo. Entonces, por eso estimulamos orofacial. Ahora, facial, decimos, es todo nuestro rostro. Todo nuestro rostro. ¿Por qué quiero yo estimular todos estos músculos de mi cara? Porque estos músculos, si yo no los trabajo, uno, que le falta tono, cuando están blanditos. Y el niño está ahí echadito, sentadito, pero no demuestra nada. Entonces, yo comienzo a trabajar, voy a trabajar mejillas. ¿Para qué voy a trabajar estas mejillas? Haciendo masajes acá. ¿Para qué? ¿Para qué? Para la sonrisa, para elevar labios. ¿Para qué voy a trabajar frente? Ejercicios de juntar y separar, de juntar y separar. ¿Para qué? Para hacer el ceño fruncido. Cuando yo digo no, cuando digo sí, cuando me admiro, entonces levanto para que pueda levantar cejas. Luego voy a trabajar también lo que es fuerza en su boca para poder dar los besitos. Por ejemplo, primero trabajo los besitos, el que vibre todo. ¿Para qué? Para que después me salga la U, me salga la O, porque ya voy a pasar a la siguiente etapa del lenguaje. Luego, los ejercicios de lengua, las praxias son los movimientos, ¿no? Es ahí ya donde comienzo yo a sacar lengua, a meter lengua, hacia arriba. Ese hacia arriba es muy difícil para los niños. ¿Por qué? Porque no tienen conciencia a veces de qué cosa es arriba.
Entonces, tenemos que comenzar a trabajar, por eso siempre ponemos manjar. Sé que algunas mamitas dicen, ay, póngale nomás manjar, pero no es la cosa solo ponerle el manjar. El manjar yo no se lo voy a poner acá como bigotitos, no, porque mi lengua no debe salir más allá. Algunos dicen que la lengua llegue a la nariz, imposible. Lo normal de mi organismo es que llegue hasta acá. Es más, son movimientos que yo estoy haciendo en el niño como algo que estoy ejercitando, porque realmente el niño regular, yo no, ¿acaso le decimos saca la lengua, mete la lengua? No, porque él lo hace al momento de comer, pero con el niño con discapacidad, él no ha tomado conciencia de eso, entonces yo tengo que hacer el ejercicio. Y mi lengua solamente va a salir acá, mi punta de mi labio. Aquí tenemos una puntita, ahí voy a echar. Y entra, y como, igualito acá, igualito acostadito. Solo esos ejercicios de sacar lengua son alrededor de mis labios, nada más. No me tengo que ir acá por acá afuera, no. Es más, al niño con síndrome de Down, si lo hago que saque, a lo mejor va a sacar, porque ellos, algunos tienen una macrolengua, que es una lengua grande. Entonces, pero si yo le doy mucha plasticidad, también para que él luego haga los ejercicios, como que media se va a poner muy suelta, y eso es lo que yo no quiero. Yo quiero que tenga tono, que esté durita para hacerle el lenguaje. Entonces, por eso solamente yo recomiendo siempre en los labios. Luego, cuando yo digo que voy a hacer las expresiones, también, no, el otro era de que voy a hacer los ejercicios de soplo. Y expliqué que siempre vamos a empezar desde los más simples hasta los más complejos, ¿no? No debemos de saltearnos, es igual que cuando empezamos a caminar. Yo no me puedo pasar de frente de los 6 meses, 7 meses que está ya sentadito, ya lo voy a querer hacer separar y que camine. No, tengo que esperar porque el desarrollo del niño tiene sus etapas y tiene que irlas cumpliendo para poder ir logrando. Uno tiene cadena con el otro. Yo no me puedo ir salteando. Hay algunos que sí se saltean, por ejemplo el gatear no, porque la mamá no quiere que se manche, no, que no gatee, que el piso esté sucio. Luego, cuando está más grande, a pesar de que no tenga discapacidad, es un niño que no tiene buena coordinación para el baile, para la escritura, para el canto, para todo eso. La psicomotricidad es muy importante también. Entonces, todo lo que viene en movimiento de nuestro rostro y nuestra lengua es parte de la psicomotricidad fina. Entonces, tenemos que estimularlo, así como vamos también a estimular todo el cuerpo para poder agenciarnos, el que agarre, el que tenga fuerza en las manitos, para poder después coger, para poder hacer los cortes, para poder hacer un bollito, para poder hacer las bolitas con el papel. Todas esas habilidades son partes de la madurez motora y hay que trabajarlas para poder lograr después otras según las etapas en que va. Ajá, muy interesante estos ejercicios que nosotros los podemos practicar y trabajarlo con nuestros niños, ¿no? Acá los que han participado, directores, profesores, padres de familia, ¿no? Ahí en los comentarios están muy agradecidos por el tema, ha sido muy didáctica en la exposición, ¿no? Del trabajo, y que lo que es la terapia del lenguaje es muy importante para el desarrollo del estudiante, ¿no? Ya sea que tenga discapacidad o un estudiante normal, para poder desenvolver, comunicar sus sentimientos, sus ideas, sus preocupaciones, ¿no? Lo que de repente le está yendo bien o no, el dolor y todo, ¿no? Entonces, que es muy importante, ¿no? El conocer y tratar de practicar con ellos en lo que es la terapia del lenguaje con aquellos niños que en sí los necesitan. Bueno, Cecilia, muchísimas gracias. No sé si tienes alguna sugerencia, algo que nos puedas dar o que puedas dar a los docentes, directores, padres de familia que están escuchándote. Bueno, sí, podría decirles, yo sé que la terapia del lenguaje es un tema que ahorita está muy a la expectativa y todos quieren saber de él y también quieren practicarlo. La verdad es que sí se puede practicar, pero siempre con una orientación, porque a veces si no tenemos la orientación, en vez de mejorar, vamos a perjudicar al niño. Y
Otro es de que siempre tu niño con discapacidad, madre de familia o docente, que también tengas tu alumno en la inclusión o en un CEBE, siempre tenemos que ir buscando un medio de comunicación. Nosotros los seres humanos tenemos que comunicarnos y por eso tenemos que, si mi niño realmente tiene problemas, tiene una discapacidad, yo sé que a veces, por ejemplo, en la lengua de señas para mi niño sordo, pero aparte tiene un problema motor o si no tiene discapacidad intelectual, algo que es difícil, pero no me voy solo a pensar en hacerle todo el lenguaje de señas, sino lo más básico, que son ayudas que va a hacer, porque tenemos que pensar que mi niño que está en el CEBE, su final va a ser su hogar. Entonces tengo que ver qué necesidad. Para eso a lo mejor queremos a veces que sume, que reste, que divida. ¿Para qué va a necesitar eso? Con saber el mucho, el poco, ya está sabiendo usar matemática. Entonces tenemos que enfrascarnos bien en qué cosa, cuál es lo que yo quiero con este niño, cuál es mi visión para él, qué es lo que yo voy a hacer para poderlo lograr. Igualito las mamás, pongámonos una meta todos los meses, no dejemos de lado, aprovechemos ahora que estamos en casa. A veces parece que nos faltará el tiempo, pero realmente lo que falta es organizarnos, así como nosotros trabajamos con rutinas y organizamos los tiempos del niño, y eso es lo que hacemos en toda escuela, ¿no? Hacemos las rutinas, a tal hora, tal cosa, a tal hora, entonces igualito nosotros también. ¿Para qué? Porque si no, esto de estar solo en casa nos conlleva a que todos nos desorganizamos porque nos acostamos muy tarde, entonces el otro día me levanto muy tarde y ya se me juntó el desayuno con el almuerzo y ya se me juntó la tarea y ya se me juntó el lavar y entonces todo quedó mal. Y para todo nos faltó el tiempo a pesar que estuvimos en casa. Sí. Eso es verdad. Así es. A ver, una última pregunta que están, ¿a qué edad, no, nosotros podemos detectar que un niño tiene problemas de lenguaje? A partir de la edad, así que ya presenta, es a partir de los 3 años. Antes, a veces, por lo mismo que los ritmos de aprendizaje son diferentes en cualquier persona, así no tenga discapacidad, entonces a los 3 años ya debe de tener un lenguaje, porque hay niños que tienen 2 años y medio y solo señala, pero no por eso va a decir que tiene un problema de lenguaje. Sí, tendrá, pero de estimulación. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo como mamá o como familia estoy permitiéndole que señale y no estoy estimulando a que hable. Entonces, ahí es donde entra a tallarte que sí, yo digo, uy, no, ya tiene que estar hablando. Entonces, a los 3 años sí, no logró hablar nada, de nada, así ya alerta. Ahí yo tengo que ir ya a que me lo evalúen para ver qué es lo que está presentando. Ya. Claro, nosotros a veces tenemos, por ejemplo, un mito, ¿no? Dicen, no habla el niño, tiene 4 o 5 años, no habla. Y dicen, no, es porque su papá o mi familia, mi abuelito, mi tía, comenzó a hablar a esa edad, así es que eso no es problema, ¿no? ¿Qué hay con respecto a eso? Por ejemplo, a veces decimos, el niño tiene 7 años y bueno, no pronuncia bien las palabras y todo, y decimos, no, hay que dejarlo porque sí, así de repente su papá o mi abuelito. ¿No? Así. Eso de ahí. Sí, sí, claro, yo he escuchado también mucho de eso, y más van al consultorio y me dicen, pero doctora, ¿sabe qué? No habla, porque bueno, su papá habló pues a los 5 años, señora, y él todavía tiene 4. Ah, señora, ¿y usted va a esperar hasta los 5? Entonces digo, no, pero es que ya, pues eso le digo, en la escuela, cuando ya van al colegio, que es a los 3 años, es donde recién se ponen alerta porque la profesora les dice, su niño, señora, no habla, su niño no se comunica, ¿qué está pasando? Entonces ahí recién, ahí hay otras que no, dicen, no, ya va a crecer, ya va a pasar, y cuando nos encontramos a los 5 años, y ya el otro año va al primer grado, ahí es que quieren hacer todo lo que no hicieron antes, quieren hacerlo ahí, y el pobre niño quieren atiborrarlo de cosas para que supere. Pero no, a partir de los 3 años yo ya tengo que ver que si no hay un lenguaje expresivo, si no hay un lenguaje oral, o si hay un lenguaje oral pero con ciertas dificultades, ya llevarlo para que lo evalúen y me diga sí o no, o qué vamos a hacer, cuál es el pronóstico que tiene.
Sí. Claro, si detectamos o observamos que de repente mi hijo o mi nieto, ¿no? Están con ese problema de lenguaje, ya tenemos que saber, ¿no? Que de repente hay palabras que ya pronuncian por decir de los 3 años, 4 años, 5 años, y si ya no lo pronuncia, ya es una seña que tenemos que preocuparnos y llevarlo a un terapista de lenguaje para que le haga una evaluación, ¿verdad? Sí. Muy bien, Sí. Cecilia, muy interesante y muy importante el tema. Bien, a los directores, profesores, padres de familia que nos han acompañado en estos webinars preparados, ¿no? Con los especialistas de la DREI de educación, también los especialistas de las UGEL, también en coordinación con los directores de los CEBES, de los PRITES, ¿no? Y CREVE también. Entonces, se ha podido pues desarrollar los 6 webinars organizados, ¿no? Para el fortalecimiento de capacidades para los docentes, los directores, padres de familia, ¿no? Dentro de estos temas que nosotros hemos cogido en estos 6 webinars, ¿no? Que inició el 6 de octubre, primero tuvimos un tema sobre observando y reconociendo nuestras emociones, ¿no? Que fue el primer webinar, y luego tuvimos lo que es la terapia física para el programa de intervención temprana, ¿no? Que eso estuvo bajo la responsabilidad del PRITE-ICA. Luego hemos tenido cómo afecta el aspecto emocional en el aprendizaje a distancia de estudiantes con discapacidad y su familia, que estuvo a cargo del CEBE de Chincha, y también lo que es gestionando nuestras emociones y cómo enfrentarlo desde casa. También estuvo a cargo de un equipo de docentes profesionales, psicólogos y terapeutas físicos con el equipo del CEBE Santa Cecilia y del PRITE Chincha, ¿no? El día de ayer también hemos tenido un webinar que estuvo a cargo del CREVE de ICA, ¿no? Y el tema fue el uso de las TIC con estudiantes con discapacidad. Y el día de hoy, pues, hemos tenido, ¿no? La presencia, contamos con Cecilia, que es docente del CEBE, Divino Niño Jesús, terapeuta de lenguaje, ¿no? Y nos ha tratado el tema sobre terapia de lenguaje en los estudiantes con discapacidad, ¿no? Y como ustedes podrán ver, todos los profesionales y los responsables que han participado en estos webinars son profesionales que trabajan en las diferentes instituciones de educación básica especial, ¿no? De la región Ica. Entonces, aquí la verdad es una bonita experiencia que nos ha permitido, ¿no? De repente conocer, reconocer y desarrollar temas de mucha importancia para todos, y que de repente hay muchos temas más. También la verdad es que ya habíamos cogido todo el mes del mes de octubre, y tenemos todavía que algunos CEBES tienen sus temas para participar, pero la verdad ya el tiempo se nos es bastante corto, ¿no? Y ya tenemos pues ya temas que en alguna oportunidad ellos también van a participar, y vamos a programarlos y los vamos a participar también a nivel de la Dirección Regional de Educación. Agradecerles pues a todos ustedes por su participación en estas actividades pues programadas, especialmente teniendo en cuenta que en este mes se celebró el día 16, el Día de la Persona con Discapacidad y de la Educación Inclusiva, ¿no? Entonces, muchísimas gracias, ¿no? Un agradecimiento, ¿no? Muy especial pues a todos los que han tenido que ver directamente con la ejecución y desarrollo de estas actividades, a los especialistas en educación de la DREI de Educación de ICA, también a los ingenieros de sistema, que la verdad yo les digo, ustedes han sido mis angelitos, porque siempre a veces hay algunas dificultades que se van presentando en el momento, pero que ellos han ido poco a poco solucionando. Ustedes saben que el tema de la conectividad cada vez se ha ido agudizando un poco, y a veces por eso salíamos un poquito después de la hora, porque había problemas de conectividad. Ellos también han estado permanentemente en estas actividades que
se han programado. Muchísimas gracias a todos y también al público en general por acompañarnos, apoyarnos y participar en estas actividades que hace, que enaltece estas actividades programadas. Muy bien, muchísimas gracias Cecilia, muchísimas gracias a todos y ya le estaremos comunicando otros webinars que se van a programar a nivel de educación básica especial. Muchísimas gracias a todos, un abrazo muy fuerte, a cuidarnos, a seguir cuidándonos para mantenernos con salud y seguir trabajando y dando fortaleza a la familia y a los estudiantes que están a nuestro cargo y también entre nosotros, los docentes, los profesionales que estamos trabajando en los CEBES, PITES y CREBES. Un abrazote muy fuerte, que pasen muy buenas tardes. Gracias. Adiós. Gracias.